Urgel, socio del estudio Urgel, Penedo Urgel, que tiene más de 60 años dedicada a la arquitectura y al urbanismo. Así que, ¿de qué vamos a hablar? De arquitectura. ¿Cómo estás, Juan? Vamos a hablar de arquitectura. ¿Cómo te va, Alicia? Bien, todo Muchas bien. gracias por invitarnos a participar de este encuentro. Y sí, podemos hablar de arquitectura. Bueno, ¿y qué? Sí, empezamos en el 56, tenemos 66 años de arquitecturas en los hombros. Bueno, y vamos a tratar de remontarnos a los tiempos actuales. ¿Qué podemos hablar respecto de las tendencias en este momento, de las eh, tipologías más comunes, de lo que nos ha dejado las nuevas demandas producto de la pandemia? Bueno, te escucho. Yo creo que todavía lo que nos está pasando con las oficinas es algo que está por verse. Hay situaciones en las que no está definido qué es lo que va a pasar. Las oficinas eh, eran una cosa antes de la pandemia. Durante la pandemia parecía que las oficinas iban a ser plazas con salas de reuniones y, y creo que todavía hoy estamos repensando cómo van a terminar siendo, porque creo que algo que nos está pasando es que no sabemos todavía y es muy difícil volver a traer a la gente a las oficinas. Ha habido un cambio que en algunos aspectos creo que nos da unas ciertas comodidades. Estamos haciendo en este momento una reunión, esta entrevista, cada uno en su casa y eso en algún aspecto nos es cómodo. Eh, pero por otro lado, creo que se está perdiendo un poco la pertenencia a las empresas, esto de que cada uno vive en su casa, va un día y, y conoce a gente que por televisión, por computadora, se la ve distinto, no sabe si es alto, bajo, más gordo, más flaco. Creo que, creo que todavía está por verse mucho de lo que va a pasar en lo que es oficinas. Sí, sí, En es lo un que es mercado, viviendas, claro. Las oficinas han en sido... lo que es viviendas, perdón, sí, sí, No, no, te decía que las oficinas ha sido justamente el sector que sufrió el mayor impacto, ¿no es cierto? Todavía está en evolución hacia un sistema híbrido, como le comentan, se comenta, digamos, un poco en la casa, otro poco en las oficinas, y eso está por verse todavía qué evolución tiene. Pero en el tema viviendas, ¿cómo ves la situación? y en el tema de viviendas, creo que también hay un impacto, porque si bien durante los primeros meses de la pandemia todos trabajamos, parte en el comedor, otros en la cocina, otros en el living, otros en el dormitorio, eh, hoy la gente que ya se organiza para trabajar desde la casa está buscando un ámbito donde no interfiera, sobre todo acústicamente, en el trabajo o en la vida del resto. Es algo que, por otro lado, también impacta, porque nos encontramos con la gente en las oficinas y muchos de los que trabajan en tareas muy específicas eh, dicen que el volver a la oficina muchas veces los distrae, porque la interacción, el que haya mucha gente alrededor, les hace perder la concentración y el foco sobre lo que están trabajando. Eh, Cosa que es cierto. eh, por eso, por eso todavía tenemos que ver qué es mejor. En algunos aspectos, en lo que hace a diseño, nosotros entendemos yo lo llamo el Scrum, es importante. Es el estar todos frente a una mesa, todos frente a un dibujo, opinando, esa participación
es mejor, y ni hablar en lo que hace a los jóvenes, o sea, los más jóvenes que ingresan al estudio y que necesitan de esa interacción para entender el por qué una determinada decisión de diseño tiene sentido o no, claro. eh, Y pareciera, fundamental. sí, pareciera que justamente, ¿no? Todo trabajo se enriquece con la participación del resto, cuanto más en la arquitectura cuando se plantea un proyecto que tiene que, que pasar por muchas disciplinas antes de concretarse, ¿no es cierto? Y vos, ¿cómo ves Sí, ni los hablar. diseños que están solicitando, se están solicitando en este momento? ¿Cuáles son las demandas? ¿Qué es lo que pide el comitente a la hora de encargar una obra? ¿Cómo dirías vos que a qué cosas le da prioridad y cómo estás viendo la situación de la arquitectura en estos momentos? Bueno, eso depende mucho de la temática, ¿no? Nosotros estamos haciendo muchas tipologías muchos tipos de trabajo, interiores de oficinas, sucursales para comerciales para Telecom, por ejemplo. Después vamos a mostrar algunos, cuando mostremos los proyectos vas a ver que tenemos desde un pabellón para la exposición de Dubái, que es una obra que nos hubiera encantado poder hacer. En esa pluralidad de temas, interiores, de oficinas también. Entonces, en esa pluralidad de temas, esa pregunta que vos me decís, es depende. Entonces, en algunos aspectos, en la hotelería y en lo que estamos hoy este, trabajando, pareciera no haber cambios. En la vivienda, sí, hay, en la medida que se pueda, mejorar lo que antes las expansiones eran casi un problema, porque eran una obligación de tener y nadie las iba a utilizar. Hoy se pretende que tengan una dimensión que puedan ser efectivamente usables y idealmente hasta si se pudiera tener una parrilla mejor. Cuando los edificios son muy altos, claramente no, pero en mediana escala sí es requerido. Eh, y las oficinas, creo que si uno puede dar espacios de colaborativos, el caso que nosotros destacamos es el caso de Santander. Santander es una oficina Que están digamos, ahí que ubicadas terminamos mm, en Garay y Paseo Colón claro, y que terminamos justo antes de la pandemia, entregamos justo antes de la pandemia y por suerte, digamos, tenía previstos muchos espacios de interacción y muchos espacios cómodos. No era una oficina estándar de tiras de escritorios uno detrás del otro. Y, y esos espacios de interconexión, de sí, como de colaborativos, trabajo como colaborativo de alguna manera. esos espacios realmente hoy se usan mucho, se usan incluso como espacios de trabajo individuales. Veía el otro día que estaba en el edificio de Santander alguien que tenía las patas puestas arriba de un puff y sentado con la computadora y un teléfono al lado, como, claramente como si hubiera estado en el living de la casa. Claro, claro. Y, y- y realmente ese tipo de cosas y, y más. eh, las oficinas hoy están volviendo a intentar capturar a la gente para que vuelva a tener interés, están buscando algunos, entre comillas, amenities nuevos Claro. para que la gente eh,
Sí, se sienta digamos cómoda que en le el lugar. divierta volver a trabajar Claro, en la vuelva al oficina. trabajo y no se resista. Ahora, ustedes están también con una obra muy importante de usos mixtos en Mendoza. ¿En qué grado está de desarrollo esa obra? Bueno, se acaba de ganar una licitación, estamos trabajando con el municipio, digamos, estamos en proceso de inicio de presentación de planos municipales y y bueno, una vez aprobado se sale al- al- a la venta y construcción de ese complejo. Son 3 etapas de un edificio en tira y un edificio en torre que totalizan unos 52.000, 53.000 metros cuadrados, más o menos. Ujú. Vos dirías, porque ese es un proyecto de usos mixtos, vos dirías que esa es la tendencia más usual hoy, los usos mixtos donde se mezclan lo comercial, la vivienda, el equipamiento, tratando de ubicar eso en en un mismo contexto. Bueno, este edificio yo te diría que es un edificio residencial con, como se dice en España, con un bajo comercial. Eh, no sabría si definirlo como de usos mixtos porque, porque es 98% residencial y dos por Ajá. ciento comercial. Lo que es cierto es que enfrente está situado en un lugar en la ciudad de Mendoza de mucho interés porque eh, este parque central que la municipalidad ha ido desarrollando en los últimos años, tiene una zona de esparcimiento muy interesante y un centro cultural que hace que este nuevo centro, lo que es llamado Distrito Central, eh, tenga una interacción de funciones, digamos, termina de completar una situación de usos mixtos de, en ese barrio. Eh, Nos ha pasado pensar en otros casos, en otros masterplanes que hemos proyectado en estos meses, sí, programas de usos mixtos, eh, pero te diría que incluso en escalas un poco mayores, porque si bien 50.000 metros, digamos, son muchos y estos son varios edificios, por cómo se da el programa, no alcanza a ser Usos estrictamente un mixtos. edificio de usos mixtos. ¿En qué proyecto dirías vos que se cumplen esas condiciones de usos mixtos? ¿O en Buenos Aires u otro que tengan en el interior? A ver, digamos, la torre de Harvard Tower, la que estamos Estaba haciendo, la que pensando, hicimos claro. el proyecto, se está construyendo en Dique 1. Ahí te diría que ese es un proyecto de usos mixtos clarísimo, Mm. donde tenés residencias, oficinas y centro comercial. Y bueno, a nosotros nos tocó una parte de ese desarrollo que claramente sí interactúan todas las funciones muy armoniosamente. Pero, pero bueno, ese podría ser claramente un caso. Eh, Estamos analizando otros, pero está en proceso un poco Todavía. más Ustedes embrionario. tienen un proyecto también ahí en el Distrito Tecnológico e incluso entre las obras figura el parque, el Puente de la Innovación. ¿Qué es eso? Explícanos un poco. Lo que nos encanta, que estamos queriendo impulsar enormemente, lo ganamos en un concurso que realizó AUSA y es un puente que vincula el Parque de la Innovación con Ciudad Universitaria. Eh, un puente que no es estrictamente puente porque tiene algo más que la función
de unir dos puntas y de hacer que la gente camine de un lado para el otro. Es un parque, es un puente ancho de casi 20 metros, es un puente donde se incorpora también el verde en la superficie. Es un puente que tenía pedido por AUSA como programa poder incorporar food trucks y que realmente pudiera haber un uso del puente sobre el puente. Con incluso situaciones de reuso de agua y temas, digamos, que hacen que ese puente tenga unas características verdes Especiales, claro. y de sostenibilidad que hoy estamos intentando incorporar en todos los proyectos que podemos. ¿Vos dirías que se está teniendo muy en cuenta el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad, pese a que no hay un apoyo estricto oficial para cosas que son muy importantes, como es el cuidado de la energía en las viviendas, el uso de materiales reciclables? ¿Está tomando la arquitectura conciencia de llevar? Yo te diría que cada vez más el proyecto de Mendoza tiene una situación de pedida por la municipalidad de, de, de usar elementos activos y pasivos, o sea, paneles, una pantalla que evite el sol de la tarde sobre las viviendas. Tenemos un proyecto en Palermo, chico, proyecto de algunos metros, donde también se va a incorporar un sistema de paneles solares vinculados con baterías que permitan el uso de acortes con una capacidad de 12 horas digamos, de autonomía, que permita que ascensores, bombas y luces comunes pudieran funcionar aún sin, digamos, ante un corte. Y esto creo que cada vez más. Bueno, eso Creo que cada vez más. es, Hay situaciones que la tecnología va a empezar a ayudar de a poco. Digamos, los paneles solares cada vez captan mejor y entregan mayor cantidad de energía. Las baterías son más eficientes. Todavía no se están realizando masivamente obras, pero digamos, los vidrios están empezando a tener capacidad también de ser captadores de energía. Eso nos va a cambiar la cabeza, porque definitivamente el día que también tengan un correlato económico esos vidrios, bueno, va a hacer que cualquier edificio sea autosustentable, porque la energía la va a poder captar directamente por las ventanas. Entonces, realmente va a ser una algo revolución en lo que hace a los procesos arquitectónicos, ¿no? Bueno, sí, Juan, hicimos un panorama breve, pero podemos seguir charlando en cualquier otro momento. Muchas gracias por haberla compartido con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia que nos mira. Bueno, hasta luego.